Valentino Rossi, prohibición de burnout. En 2004, la primera temporada de Valentino Rossi con Yamaha se convirtió en leyenda, pero en el Gran Premio inaugural de Qatar, esa leyenda se volvió controvertida, desencadenando uno de los cambios de reglas más específicos en la historia de MotoGP, uno hecho puramente porque Rossi superó al sistema. Qatar era nuevo en el calendario, un circuito en el desierto sin goma en la pista y con arena constante soplando sobre la superficie. El agarre era inconsistente y los tiempos de vuelta eran tremendamente inestables. En las prácticas libres, Rossi y sus mecánicos de Yamaha se dieron cuenta de que la línea de salida era un problema. Las posiciones de la parrilla estaban sucias, especialmente en comparación con la línea de carrera más limpia. Un mal lanzamiento aquí destruiría cualquier posibilidad de ganar, así que el equipo de Rossi ideó una solución completamente legal. Durante las vueltas de calentamiento y reconocimiento, Rossi y algunos pilotos afiliados a Yamaha hicieron girar agresivamente sus neumáticos traseros en las posiciones de la parrilla, dejando goma. También hicieron que los mecánicos barrieran sutilmente la arena y el polvo antes del inicio. Nada prohibido en ese momento, este proceso mejoró significativamente el agarre en los primeros metros de la carrera. Casey Stoner, quien estaba en el paddock ese fin de semana como piloto de una clase de apoyo, declaró más tarde que la primera fila, particularmente la caja de parrilla de Rossi, parecía haber sido lavada a presión y repavimentada. La maniobra fue tan efectiva que cuando se apagaron las luces, Rossi salió disparado como un cohete mientras otros luchaban con el patinaje de las ruedas y una mala tracción. No fue solo un buen comienzo, fue una ventaja ingenierizada en la que nadie más había pensado. Los equipos de Honda protestaron de inmediato, pero aquí es donde estalló la controversia. Después de la carrera, se convocó una reunión de emergencia. Rossi, quien había ganado la carrera, fue penalizado retroactivamente por conducta antideportiva y obligado a comenzar desde el pit lane en la siguiente carrera. Esa decisión provocó indignación. No había ninguna regla escrita que dijera que lo que hizo era ilegal. No había alterado su maquinaria, no había interferido con la moto de nadie más. Simplemente había preparado mejor su área de salida, pero la FM no iba a ser superada dos veces. En menos de 48 horas se emitió una nueva regla. Ningún piloto o equipo puede limpiar, alterar o colocar goma en su caja de salida después de la vuelta de reconocimiento. No se permiten quemadas, giros ni preparación de ningún tipo una vez que la moto está en posición. Se conoció informalmente como la prohibición de salida de Rossi. A partir de ese momento, las quemadas para limpiar neumáticos fueron prohibidas en la parrilla. Los mecánicos ya no podían pisar el área pintada después de la vuelta de reconocimiento. Incluso barrer con un pie se volvió sospechoso. Rossi había encontrado legalmente una ventaja que nadie más vio y al hacerlo obligó a MotoGP a cerrar esa puerta para siempre. No se trataba de hacer trampa, sino de ser demasiado astuto para el reglamento y en el caso de Rossi se reescribió en su honor o su infamia. Marc Márquez. Márquez, sin regla de reversa. El Gran Premio de Argentina de 2018 no solo fue caótico, fue la carrera que obligó a MotoGP a escribir una regla específicamente para evitar que Marc Márquez volviera a hacer lo que hizo. El inicio de la carrera se retrasó debido a la lluvia impredecible. Los pilotos habían cambiado de neumáticos de lluvia a lisos y se alineaban en la parrilla para un inicio en seco. Márquez, ya un maestro en adaptarse rápidamente, estaba acelerando agresivamente esperando las luces. Y luego, justo segundos antes del inicio, su moto se caló. Eso solo no era inaudito. Las motos se calan, los reinicios ocurren, pero lo que Márquez hizo a continuación fue completamente sin precedentes y técnicamente no ilegal. En lugar de empujar su moto hacia el pit lane o pedir ayuda externa, Márquez usó la pendiente de la pista y su propio impulso para arrancar la máquina en dirección contraria por la parrilla, zigzagueando entre los comisarios y las motos estacionadas. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo. En la transmisión en vivo, incluso los comentaristas dudaron sin estar seguros de si lo que Márquez acababa de hacer estaba permitido, era arriesgado, era peligroso. Pero aquí está el detalle, no estaba explícitamente prohibido. Márquez regresó a su posición original en la parrilla, ahora con la moto encendida. Los comisarios intentaron indicarle que se fuera, pero la comunicación era caótica, reinaba la confusión. La dirección de carrera finalmente le impuso una penalización de paso por boxes a mitad de carrera por una infracción técnica y un procedimiento de reinicio inadecuado, pero el daño fue mayor que un simple castigo de 20 segundos. Lo que Márquez había hecho reveló una gran laguna en el reglamento de MotoGP. No había una cláusula clara que prohibiera conducir en dirección contraria en la parrilla antes de una salida, incluso si ponía en peligro a otros pilotos. Y esto no fue una acrobacia menor. La parrilla en Argentina estaba activa. Los pilotos calentaban motores, ajustaban la electrónica y se preparaban para lanzarse a 300 km por hora. Márquez zigzagueando en la dirección equivocada entre maquinaria en funcionamiento no solo fue audaz, fue imprudente. A puertas cerradas, la dirección de carrera admitió que no tenían una regla concreta para descalificarlo en el acto. Técnicamente se había mantenido dentro de una zona gris procedimental, así que después de la carrera la FIM hizo lo que tenía que hacer, reescribieron el reglamento. La nueva regulación era muy clara. Bajo ninguna circunstancia, un piloto puede proceder en dirección contraria en la parrilla de salida una vez que la formación ha comenzado. Cualquier acción de este tipo resultará en descalificación inmediata. Se llamó la regla de no retroceder en la parrilla y todos en el paddock sabían exactamente para quién estaba escrita. Marc Márquez había operado una vez más en los límites de la legalidad, sin hacer trampa, sin ser criminal, solo manejando la delgada línea entre lo que está permitido
y lo que aún no se ha inventado. Después de Argentina 2018, esa línea se movió por un piloto, y ahora, si conduces hacia atrás en la parrilla, incluso por un segundo, estás fuera. Casey Stoner, pruebas restringidas. Casey Stoner no solo llegó a Ducati en 2007, detonó todo el campo de MotoGP. En su primer año en la moto roja, arrasó con el campeonato, ganando 10 de 18 carreras. La mayoría culpa a los neumáticos Bridgestone o a la potencia bruta de la Ducati Desmosedici, pero esas explicaciones pasan por alto la verdad más grande. Detrás del dominio había una ventaja legal silenciosa que nadie más podía replicar: pruebas privadas ilimitadas. Ducati, siendo un equipo de fábrica italiano con un gran respaldo de Philip Morris y Marlboro en ese momento, tenía más recursos que la mayoría. Mientras otros equipos estaban limitados por presupuestos o restricciones de viaje, Ducati llevaba a Casey Stoner a Mugello, Jerez, Brno y Valencia cuando querían. Sin medios, sin equipos de televisión, solo piloto, moto y datos. Y Stoner, él no se quejaba, trabajaba, registró miles de kilómetros fuera de los fines de semana de carrera, a veces completando más de 150 vueltas al día en la GP7. Las sesiones de prueba estaban adaptadas a él. Cada sesión iba seguida de un análisis profundo de datos, nuevos mapas de motor, brazos oscilantes revisados y ajustes en el chasis, todo para un solo piloto. Mientras que los rivales recibían 2 o 3 actualizaciones importantes de chasis por año, Stoner tenía microajustes entre cada ronda. Su química con los ingenieros de pruebas de Ducati le permitió moldear la brutal máquina en algo que solo él podía dominar. Incluso los internos de Yamaha y Honda comenzaron a susurrar que Ducati no ganaba carreras los domingos, las ganaba los miércoles. No ayudaba que Bridgestone, que suministraba exclusivamente a Ducati en los primeros años, estuviera desarrollando neumáticos específicamente alrededor del estilo agresivo de entrada en curva de Stoner. Los pilotos de Honda y Yamaha estaban atrapados con opciones menos personalizadas y menos días de pruebas para adaptarse. Para 2008, otros equipos comenzaron a quejarse públicamente. El gerente de Tech 3 Yamaha, Hervé Poncharal, fue uno de los primeros en decirlo en voz alta: no estamos compitiendo contra Casey, estamos compitiendo contra Casey más 100 días de pruebas adicionales. Y no estaba exagerando. Esa misma temporada, Honda y Yamaha propusieron limitar las pruebas privadas a través de la MSMA, Asociación de Fabricantes de Motocicletas Deportivas, pero Ducati y Bridgestone se opusieron firmemente. Dorna se mantuvo en silencio. Stoner estaba vendiendo asientos y un Ducati dominante era bueno para la televisión. El punto de inflexión llegó en 2009 cuando un calendario de pruebas filtrado reveló que Stoner había completado más de 45 días de pruebas privadas en un año calendario. Algunos de esos días incluían pruebas los lunes después de las carreras con piezas experimentales, otros eran pruebas de mitad de temporada con proveedores de neumáticos. Mientras tanto, los equipos satélite estaban limitados a los pocos datos que podían extraer de 3 sesiones de práctica de 45 minutos los fines de semana de carrera. En contra, en 2010, la conversación se volvió seria. Yamaha presionó por la equidad financiera. Honda argumentó que la desigualdad en las pruebas estaba socavando la paridad en el desarrollo. Suzuki y Kawasaki estaban a punto de salir de MotoGP por completo, citando una presión de desarrollo insostenible. Finalmente, Dorna intervino. A partir de 2011 se introdujo una nueva regulación radical. Los equipos de fábrica solo podían realizar pruebas dentro de ventanas oficiales designadas, típicamente febrero, junio y noviembre después de la temporada, y con un número máximo de días, neumáticos y personal. Las pruebas en pistas privadas estaban estrictamente limitadas y el desarrollo durante la temporada se controlaba rigurosamente. Fue un cambio masivo. Limitó el kilometraje, limitó a los pilotos de prueba y, más importante, eliminó el terreno privado que Ducati y Stoner habían disfrutado. Ningún otro piloto forzó ese cambio, solo Stoner. Su ventaja implacable en las pruebas, legal pero letal, expuso la desigualdad que había distorsionado silenciosamente la competencia. No lo convirtió en un tramposo, lo convirtió en un desarrollador con un lienzo ilimitado, un piloto que no solo se adaptó a la moto, sino que la remodeló a su alrededor sesión tras sesión, y MotoGP reescribió el reglamento para asegurarse de que ese tipo de poder nunca pudiera existir de nuevo, todo porque Casey Stoner probó demasiado y ganó con demasiada frecuencia. Andrea Iannone, represión del Holeshot. En 2018, Andrea Iannone no estaba ganando títulos, no estaba dominando carreras, pero detrás de escena estaba empujando silenciosamente los límites técnicos de MotoGP de una manera que reformaría las reglas del deporte, incluso si la mayoría de los fanáticos nunca se dieron cuenta. Durante su tiempo con Suzuki, el equipo de Iannone comenzó a experimentar con algo radical, un sistema mecánico de ajuste de altura de conducción, lo que pronto se conocería como el dispositivo Holeshot. El concepto era engañosamente simple: bajar la parte trasera de la moto durante la aceleración para reducir los caballitos y mejorar la estabilidad en línea recta, especialmente en las salidas de carrera, pero en realidad era una ventaja revolucionaria oculta en unos pocos centímetros de movimiento. Las primeras pistas llegaron a principios de la temporada 2018, cuando las cámaras captaron la suspensión trasera de Iannone bajando repentinamente en la parrilla de salida, mucho más que cualquier otra moto. Se vio a los mecánicos preparando una
palanca manual en la tija, Suzuki guardó silencio. Otros equipos estaban desconcertados. En las salidas de las carreras, Iannone comenzó a ganar consistentemente de 3 a 5 posiciones antes de la primera curva, incluso cuando clasificaba mal. Sus lanzamientos eran precisos, suaves y violentos. Se acabaron los días de derrape o aceleración inestable con la rueda delantera levantándose. Su moto se disparaba hacia adelante como si estuviera pegada al asfalto. El paddock se dio cuenta. En pocas semanas, Ducati respondió. Su equipo de ingeniería rápidamente hizo ingeniería inversa del sistema e introdujo su propia variación del mecanismo de salida rápida, mecanismo a mitad de temporada. KTM pronto siguió, pero Iannone y Suzuki habían desencadenado la carrera armamentista. Para 2019, Ducati evolucionó la tecnología aún más, integrando dispositivos de whole shot delanteros, comprimiendo las horquillas delanteras para reducir la inmersión al frenar y maximizar la entrada en las curvas. Luego vinieron los ajustadores traseros en tiempo real, permitiendo a los pilotos activarlos o desactivarlos a mitad de vuelta, especialmente en las salidas de curvas lentas. Lo que comenzó como una ayuda de lanzamiento ahora se usaba para manipular la geometría de la moto de curva a curva. Yamaha y Honda protestaron. Argumentaron que los dispositivos violaban el espíritu de las reglas. Estos no eran sistemas pasivos, ahora eran ayudas mecánicas dinámicas para el piloto, similares a las características prohibidas de control de tracción electrónico. Yamaha, rezagada en el desarrollo del whole shot, presionó a Dorna y a la FIM para regularlo. Su preocupación no era solo la equidad, sino también el costo. Desarrollar estos sistemas mecánicos hidráulicos en dos ejes se estaba convirtiendo en una guerra tecnológica que solo las fábricas ricas podían permitirse. Lo que Iannone había comenzado como una ventaja ahora amenazaba con convertir MotoGP en una carrera armamentista mecánica total. ¿El resultado? En 2023, Dorna y la FIM enmendaron el reglamento técnico. Cualquier sistema que modifique la altura de la motocicleta mientras está en movimiento está prohibido. Los dispositivos de whole shot ahora estaban restringidos solo a las salidas de carrera desde parado. No más activaciones a mitad de vuelta, no más conmutadores de compresión de salida. La prohibición, aunque no total, fue significativa. Iannone nunca se benefició del cambio de regulación. Para entonces ya estaba suspendido del deporte por dopaje, pero su legado técnico perduró a través de un truco mecánico que obligó a MotoGP a actuar. No rompió las reglas, simplemente llegó lo suficientemente lejos como para que MotoGP tuviera que escribir nuevas para detenerlo. Sete Gibernau, sensores de salida en falso. Sete Gibernau siempre fue conocido como el casi hombre de MotoGP, rápido, preciso, agresivo cuando era necesario, pero nunca del todo campeón. Aún así, a principios de los años 2000 fue uno de los pocos pilotos realmente capaces de desafiar a Valentino Rossi. Su rivalidad ardió con más intensidad entre 2003 y 2005, y fue durante ese periodo que Gibernau empujó a MotoGP a reescribir la forma en que se detectaban las salidas en falso. Todo llegó a un punto crítico en 2005. En el Gran Premio de España de ese año en Jerez, Gibernau se alineó en la pole. Rossi estaba a su lado en la primera fila, y los dos estaban atrapados en una rivalidad helada que ya no era amistosa. La tensión era eléctrica, pero antes del inolvidable drama de la última curva que hizo titulares, había algo mucho más sutil y mucho más controvertido sucediendo justo al comienzo. Si cuando se apagaron las luces, Gibernau salió de la línea con un tiempo perfecto, demasiado perfecto. Se adelantó a Rossi y al resto de la primera fila con precisión quirúrgica. No parecía reflejos, parecía predicción, y ese era exactamente el problema. Las repeticiones en cámara lenta y el análisis cuadro por cuadro de varios locutores comenzaron a plantear preguntas. La rueda delantera de Gibernau se movió visiblemente milisegundos antes de que se apagaran las luces rojas. Era sutil pero claro, un pequeño avance, menos de un pie, suficiente para sugerir anticipación, suficiente para desatar furia en el paddock. Sin embargo, la dirección de carrera no emitió una penalización por salida en falso. ¿Por qué? Porque bajo el sistema utilizado en ese momento, las salidas en falso se detectaban ya sea por observación humana o por almohadillas sensibles a la presión extremadamente básicas bajo las ruedas. Estos sistemas tenían un margen de tolerancia. Los movimientos diminutos, especialmente con la precarga del embrague o tirones de precarga, a menudo pasaban desapercibidos si no activaban el punto de disparo o no eran captados visualmente. Gibernau había descubierto la zona gris. Los rivales lo acusaron de explotar ese pequeño margen de libertad al sincronizar perfectamente el embrague con el movimiento justo para precargar la moto, comprometiendo el punto de mordida e iniciando el lanzamiento sin saltar lo suficiente como para ser detectado. La prensa lo llamó la salida invisible. Rossi, en entrevistas posteriores a la carrera, se negó a hablar directamente sobre ello, pero los rumores en el paddock fuera de récord decían que Rossi le había dicho a Yamaha que no dejaría que volviera a suceder. Detrás de escena, HRC y Yamaha presentaron quejas discretas a la FIM, no para castigar a Gibernau retroactivamente, sino para cerrar la brecha que había encontrado en las regulaciones. Argumentaron que en un deporte donde 0.01 segundos importaban, precargar una salida podría dar una ventaja medible y debería ser monitoreado con mayor precisión. La FIM escuchó. A mediados de la temporada 2005, Dorna y la dirección de carrera introdujeron un sistema mejorado de detección de salidas en falso utilizando dos tecnologías principales: barreras de rayos láser instaladas a nivel de las ruedas para detectar el movimiento hacia adelante en el momento en que las luces se apagaban. Sensores de posición de la palanca de embrague montados para capturar la entrada justo antes del inicio de la carrera, específicamente buscando manipulación antes de que se apaguen las luces. Estos sistemas reemplazaron por completo la observación visual y redujeron drásticamente el margen de error. Ahora incluso los pequeños soltados de embrague o los micromovimientos hacia adelante serían detectados de inmediato. Se instruyó a los pilotos que incluso avanzar un poco antes de que las luces se apagaran resultaría en una penalización
señalización automática de paso por boxes. Este cambio de regla transformó directamente cómo se controlaban las salidas de carrera. MotoGP nunca antes había visto una revisión tan grande en la tecnología de detección de salidas, y sucedió porque Sete Gibernau había superado no solo a Rossi, sino al sistema mismo. Irónicamente, a pesar de su salida limpia en Jerez, Gibernau no ganó esa carrera. Rossi infamemente lo golpeó en la última curva y le robó la victoria. Pero Gibernau ganó algo más ese día. Se convirtió en el último hombre en la historia de MotoGP en moverse legalmente antes de que se apagaran las luces, y debido a eso, el sistema nunca fue el mismo otra vez. Marc Márquez. Restricción de práctica de salida. Marc Márquez no solo rompe límites, encuentra lugares donde los límites aún no existen, luego obliga a MotoGP a trazar una línea, y eso es exactamente lo que sucedió en 2020 cuando convirtió una rutina aparentemente inofensiva, las salidas de práctica, en un juego peligroso de tiempo, ubicación y caos. Durante las sesiones de práctica libre y calentamiento en circuitos como Jerez, Brno y Misano, Márquez comenzó a hacer algo que nadie se había atrevido antes. En lugar de realizar sus salidas de práctica en las zonas claramente marcadas cerca de la salida de boxes, el área designada donde los pilotos usualmente prueban el embrague y el control de lanzamiento, Márquez comenzó a lanzar su moto desde lugares inusuales. Reducía la velocidad en la vuelta de enfriamiento, se dirigía hacia el borde de la recta principal o se acercaba a la salida de la primera curva y de repente soltaba el embrague y arrancaba con un inicio al estilo de carrera completo. El problema era que lo hacía en la pista activa, no en lugares seguros designados. Otros pilotos que pasaban por esa sección en vueltas rápidas se encontraban con una visión aterradora: Marc Márquez parado o moviéndose lentamente a través de la línea de carrera, preparándose para un arranque desde parado. Imágenes a bordo de una sesión de práctica libre en Jerez 2020 mostraron un casi accidente. Maverick Viñales tuvo que desviarse en medio de la curva porque Márquez se había alineado justo después de la primera curva, preparándose para un arranque sin previo aviso. Los comentaristas quedaron atónitos. Los comisarios estaban confundidos. Nadie sabía si era legal, pero una cosa estaba clara: era peligroso. Cuando los medios le preguntaron, Márquez se encogió de hombros con una sonrisa. Solo estoy tratando de entender el lanzamiento en diferentes situaciones. Para él, era experimentación. Para todos los demás, era un caos impredecible. El problema era que no había una regla oficial que lo prohibiera explícitamente. Se permitían las prácticas de salida en cualquier parte de la pista siempre que el piloto no pusiera en peligro a otros. Pero esa regla era vaga, demasiado vaga para alguien como Márquez, que operaba en milímetros y milisegundos. Los equipos presentaron quejas. Dorna y FM comenzaron a revisar las grabaciones de varias carreras, rastreando con qué frecuencia los pilotos, especialmente Márquez, ignoraban las instrucciones de los comisarios o las zonas de práctica. A finales de 2020, la FIM reescribió el reglamento. A partir de 2021, el libro de reglas incluyó una nueva cláusula explícita: las salidas de práctica solo se pueden realizar en las zonas de salida designadas según lo marcado por la dirección de carrera. Cualquier piloto que realice una salida fuera de estas zonas estará sujeto a penalizaciones de tiempo o de posición en la parrilla, sin ambigüedades, sin excusas, sin más libertad para decidir dónde se podía probar un arranque. Él le llamó informalmente la regla de la zona de salida de Márquez dentro del paddock, y así lo que había sido una rutina silenciosa y pasada por alto se convirtió en una actividad estrictamente controlada y supervisada por los comisarios. Procedimiento, porque un piloto lo convirtió en un riesgo de alta velocidad que MotoGP ya no podía permitirse. Márquez no rompió la regla, hizo que la escribieran. Jack Miller, salto en el pit lane, regla. El Gran Premio de Doha de 2021 sirvió como el escenario perfecto para que Jack Miller expusiera una laguna en el reglamento de MotoGP que nadie había tocado, porque nadie se había atrevido. Era la segunda ronda de la temporada en el circuito internacional de Lusail. Momentos antes de la carrera, el caos estalló. Jorge Martín, quien había sorprendido a todos al obtener la pole position en solo su segunda salida en MotoGP, fue uno de varios pilotos penalizados por infracciones relacionadas con el monitoreo de la presión de los neumáticos y los procedimientos de calentamiento. Como resultado, la dirección de carrera tomó una decisión repentina. Varios pilotos tendrían que comenzar desde el pit lane en lugar de la parrilla. Esto no era raro, pero lo que sucedió después sí lo fue. Las salidas desde el pit lane en MotoGP tradicionalmente seguían un concepto flexible. Los pilotos se alinean al final del pit lane y se les da salida en el orden en que llegan, pero solo después de que el resto de la parrilla haya pasado la primera curva. Sin embargo, lo que las reglas no definían claramente era cómo esos pilotos podían posicionarse dentro de la entrada del pit lane y quién tenía prioridad cuando varias motos entraban al área de espera del pit lane lado a lado. Ahí es donde entró Jack Miller. Cuando se publicó la lista de penalizaciones, Miller, que corría para el equipo Ducati Lenovo, fue uno de los pocos pilotos no afectados, pero mientras la parrilla se preparaba para alinearse, se vio a varias motos, incluidas las de Franco Morbidelli de Yamaha y Alex Espargaro de Aprilia, entrando en el pit lane con Miller no muy lejos detrás. Lo que siguió parecía una pelea callejera al estilo de Le Mans dentro del pit lane. Mientras los pilotos penalizados avanzaban lentamente por el estrecho área de espera marcada con líneas blancas, Miller se lanzó hacia adelante, adelantando a 3 motos dentro del canal de salida del pit lane, antes de girar bruscamente a la derecha para colocarse al frente de la fila. No rompió el límite de velocidad, no cruzó ninguna línea continua, y técnicamente no rompió ninguna regla, pero todos los demás pilotos sabían exactamente lo que hizo. Saltó todo el orden de reinicio del pit lane, usando la única parte de la pista que la dirección de carrera nunca pensó que necesitaba regulación. Hubo indignación después de la carrera. Los pilotos y equipos protestaron de inmediato.
campeonato, no contra Miller en sí, sino contra el hecho de que no había una regla que lo impidiera. ¿Qué pasaría si la próxima vez varias motos intentaran la misma táctica y causaran un accidente en la salida del pit lane? ¿Qué pasaría si alguien golpeara a un mecánico? No había cámaras dedicadas a vigilar adelantamientos dentro del pit lane porque nunca había sucedido antes. Miller, cuando se le preguntó, se encogió de hombros. Vi un hueco y lo tomé. El pit lane no es la pista de carreras, pero no hay reglas contra hacer movimientos allí, todavía, y tenía razón. Solo días después, Dorna y la FIM actualizaron el reglamento con una nueva cláusula. Durante los reinicios en el pit lane, los pilotos deben mantener el orden en fila única al entrar y ocupar la zona de salida del pit. No se permite adelantar dentro del pit lane entre la línea del limitador de pit y el punto de salida del pit lane. Cualquier infracción resultará en una penalización de paso por el pit. No nombraron la regla en su honor públicamente, pero en cada garaje del paddock se conoció como la cláusula Miller. En menos de 60 segundos, Jack Miller reescribió la etiqueta del pit lane de MotoGP, no rompiendo reglas, sino aprovechando su ausencia.